De regreso, 9:47 minutos. Desde el oficialismo respaldaron la decisión tomada por la Corte Suprema de rechazar los recursos de aclaración presentados por el fallo contra las ISAPRES. Los partidos de gobierno también insistieron en avanzar en el proyecto de ley corta impulsado por el Ejecutivo. Para conversar sobre este tema, vamos a tomar contacto con el senador de Revolución Democrática, presidente de la misma colectividad, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola Felipe, buenos días, gracias por el contacto. No, pues gracias a usted por recibirnos esta mañana. Senador, ¿cómo cayó esta resolución de la Corte Suprema? ¿Es efectivo que les gustó más que, obviamente, las declaraciones que entregó la ex vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco? Sí, yo creo que las declaraciones de la ministra Vivanco, siendo integrante de la tercera sala, no habló como vocera, eso lo dijo, lo aclaró muy bien, pero generaron confusión, hubo muchas expectativas porque claramente había una interpretación distinta del fallo, donde nosotros teníamos también una interpretación, y lo dijo el superintendente en la última sesión de la Comisión de Salud del Senado, que yo integro también, o estuvo el ministro Luis Cordero de Justicia. La interpretación que nosotros tenemos es muy clara respecto a lo que sale explícitamente en el fallo. Los tribunales hablan a través de su fallo y no a través de las entrevistas de su ministro o ministra, y por tanto la aplicación general del fallo para no solo para las personas que tuvieron el dinero, el tiempo de ir a la justicia y reclamar contra los abusos de las ISAPRES, sino que para todas aquellas personas que se vieron afectadas, que son parte, ¿no?, de las ISAPRES que tienen que estaban en una situación similar, independiente que hayan ido o no, hayan recurrido o no a la justicia. Eso nosotros lo entendíamos como algo que estaba muy claro, y lo mismo la obligación de las ISAPRES de modificar a la baja, ¿no?, sus planes de salud según la tabla, los contratos en el fondo según la tabla única de factores sin discriminación, que es algo que debieron haber hecho el año 2020 y hasta el día de hoy no lo hacen, es decir, siguen cobrando en exceso. Por tanto, la deuda, por decirlo así, los cobros excesivos se siguen acumulando. Y bueno, el proyecto de ley corta, nosotros entendemos que lo que hace el proyecto de ley no es una interpretación del fallo, sino que genera las condiciones para que las ISAPRES cumplan el fallo en un Estado de Derecho. Hay un plazo, tenemos 6 meses de prórroga, y es un procedimiento para que las mismas ISAPRES propongan un plan de pago en un plazo razonable, que ellas mismas definan, y donde la contraparte va a ser la Superintendencia de Salud. Son 1.500 millones de dólares que van a tener que desembolsar entonces a raíz de esta decisión de la Corte Suprema, que van a tener que desembolsar las ISAPRES a todos sus afiliados, para quienes se les subieron los planes. Ahora, ¿este es un tiro de gracia para las ISAPRES, ya esta decisión en la jornada de ayer que entregó la tercera sala de la Corte, no? Yo creo que es un mandato del máximo poder judicial en Chile. Insisto en el punto, en un Estado de Derecho los fallos se cumplen. Eh, Acá se juega la soberanía de nuestro país, porque también entendemos que hay ISAPRES que son parte de conglomerados internacionales, Así es. inversionistas internacionales, que están protegidos por los mecanismos, ¿no?, de los tratados de libre comercio y protección de inversiones, y por tanto podrían demandar al Estado de Chile por una decisión de uno de los poderes del Estado de Chile, que es el Poder Judicial, que es un poder además independiente, respecto a que le afecta su negocio, sus expectativas de ganancia, etcétera, y donde tenemos que legislar, ¿no?, para hacer esto, para cumplir el fallo. Lo que nosotros estamos proponiendo desde el gobierno, y yo como senador oficialista respaldo esa línea, no es, como se ha dicho, hay cierta caricatura como que nosotros quisiéramos que las ISAPRES quiebren, sino que lo que proponemos es que las ISAPRES puedan cumplir el fallo, pagar lo que deben, adecuar sus planes, pero eso hacerlo en plazos razonables, donde ellas mismas propongan su plan de pago, y donde el que va a chequear, en el fondo, si es que están cumpliendo o no, va a ser la Superintendencia de Salud, que además es un organismo
autónomo que tiene por mandato fiscalizar a las ISAPRES. Y tiene todos los datos, ha hecho todos los cálculos, ha revisado todos los contratos, son miles de contratos, cientos de miles de contratos, y ha hecho los cálculos. Por tanto, no estamos promoviendo el quiebre de las ISAPRES, como han dicho algunos. Nosotros nos interesa también mantener la gobernabilidad del sistema público-privado, la atención sanitaria de las personas. Hay que decirlo, para la gente que nos está escuchando, ya viene ocurriendo hace muchísimo tiempo que desde el sector público, desde FONASA, desde las personas que cotizamos en FONASA, yo lo hago desde hace muchos años, antes de ser senador y siendo parlamentario sigo cotizando en FONASA, el Estado transfiere buena parte, una parte importante de los recursos al sector privado, a la prestación de servicios en clínicas privadas. Eso sigue ocurriendo hace mucho tiempo y va a seguir ocurriendo más en las crisis sanitarias como las que estamos viviendo. Esto ya lo vimos en pandemia, lo vemos ahora con la crisis del virus sincicial, de la influenza, etcétera. Eso sigue ocurriendo y por tanto nosotros nos interesa, dado que hay una integración vertical muchas veces entre las ISAPRES y las clínicas, si es que alguna ISAPRE se viera complicada, Sí, tenemos ahí un problema con el contacto con el senador Juan Ignacio Latorre. Estábamos justamente hablando y haciendo una bajada de lo que ha sido esta jornada del día de ayer, en la que finalmente la Corte Suprema, la tercera sala de la Corte Suprema, rechaza todos y cada uno de los requerimientos de aclaración que se le entregaron entonces para que pudiese resolver. Senador, bueno, usted contaba que el objetivo del oficialismo, del gobierno y, por cierto, de los partidos ligados a él, afín al gobierno, no es que se destruyan ni que quiebren las ISAPRES. Pero el tema aquí es qué hacer, por ejemplo, y usted me da algunos ejemplos de que, por ejemplo, tienen la posibilidad los afiliados a FONASA de poder acudir hasta las clínicas, por ejemplo. Pero el tema aquí es saber qué va a pasar, por ejemplo, en el caso ya más oscuro de la crisis de las ISAPRES, que estas desaparezcan. ¿Qué hacer con los 3.300.000 afiliados que tienen hoy el sistema privado de salud? ¿Pueden ser acogidos, pueden, pero ¿pueden ser sustentables esas 3.300.000 personas en el sistema público, no? Lo que pasa es que hay que distinguir dos cosas. Uno es el seguro privado y otra cosa es la atención en las clínicas, ¿no? La gente que está en ISAPRES, los 3 millones de personas que cotizan, la cotización obligatoria en ISAPRE, que es una empresa privada con fines de lucro, eso es muy raro en el mundo. Eso no ocurre, que la cotización obligatoria vaya al sector privado. Normalmente ocurre en un plan base de seguro único universal y donde los seguros privados son complementarios. A eso nosotros nos gustaría avanzar, pero eso lo haremos post la ley corta. Esta no es la reforma del sistema de salud que nosotros proponemos, que las ISAPRES vayan transitando hacia seguros de segundo piso o complementarios, que se llaman. Pero hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Personas que cotizan en ISAPRES, pero se atienden en el sector privado. Lo que a nosotros nos interesa es mantener la prestación sanitaria en el sector privado. Por tanto, que esta integración vertical no impacte en caso de que alguna ISAPRE, no estamos hablando de que todas las ISAPRES, porque hay realidades financieras distintas, pero que alguna ISAPRE caiga en insolvencia, se declare en quiebra, bueno, ahí hay toda una regulación legal, no es de un día para otro, y las personas vayan migrando a FONASA, que ya viene ocurriendo de manera muy masiva hace mucho tiempo, antes del fallo de la Corte Suprema, hay que decirlo. El año 2022 fue un año con traslado, digamos, muy masivo desde ISAPRE a FONASA. Sí. Y lo que propone el proyecto de ley corta es fortalecer FONASA, modernizar FONASA. Estamos el 81% de la población en FONASA, cosa que gente que viene de ISAPRE tenga una especie de modalidad de cobertura complementaria, de modalidades de libre elección, es decir, que no se altere su situación sanitaria, es decir, de la atención en las clínicas privadas. Eso puede seguir ocurriendo, ¿no? Pero estando en un seguro público. Pero, insisto, nosotros no estamos planteando de que toda la gente que está en ISAPRE hoy pase a partir de este fallo a FONASA. Por lo mismo, le estamos pidiendo a las ISAPRES que tomen una actitud proactiva, que hasta ahora creo que no la han tenido, han sido más bien reactivos, por los abusos y la crisis que ellos mismos han generado. Hasta ahora no han hecho nada respecto a
proponer un plan de pago en un plazo razonable. La única condición que les ponemos es que mientras no paguen lo que deben, no retiren utilidades, que no retiren utilidades. Por tanto, hay un incentivo a que ese pago sea en un plazo razonable y no a 50 años, digamos, porque si usted dice, mire, siga lucrando, siga retirando utilidades, y con la lógica de negocio integrado con las clínicas privadas, y mientras tanto va pagando a cómodas cuotas, por decirlo así, a sus afiliados. Y además pueden haber distintas modalidades de devolución, no necesariamente en un cheque, en un dinero o en transferencias monetarias, sino que distintas modalidades, pero ahí son las ISAPRES las que tienen que proponer ese plan de pago. Claro. Senador, me queda muy poquito tiempo, no le puedo no preguntar por las críticas que han habido en el último tiempo. Usted es miembro de la Comisión de Salud del Senado, por las críticas que han habido a la autoridad sanitaria, tanto principalmente en el enfoque que ha pasado con el subsecretario Fernando Arauz. ¿Usted cree que debería dar un paso al costado el subsecretario? Se lo pregunto porque las críticas van puntualmente a la gestión en esta crisis que se está viviendo a propósito de los virus respiratorios. ¿Debería dar un paso al costado el subsecretario Arauz, no? En mi opinión, no es prudente andar pidiendo en medio de una crisis sanitaria por el virus sincicial, influenza, donde estamos acercándonos al invierno, donde todavía no llegamos al pic, estar sacando a una autoridad que tiene por mandato supervisar toda la red asistencial, los hospitales, los servicios de salud, etcétera. Ahora, el Ministerio de Salud trabaja también de manera integrada. Está la Subsecretaría de Salud Pública, que tiene más bien el rol de prevención, la vacunación, las campañas de invierno, etcétera. La ministra de Salud es la que da las orientaciones y ordena, digamos, tiene, por decirlo así, la última palabra en el Ministerio de Salud. Por tanto, me parece que estar sacando, haciendo un punto político a partir de una crisis que estamos viviendo como país, particularmente dolorosa por la muerte de lactantes, no es lo más prudente, en mi opinión, lo cual no implica que haya evaluación, responsabilidad, búsqueda de responsabilidades, si es que hay algo que ha estado fallando o si hay situaciones que se pudieron haber evitado. Eso hay que investigarlo, hay sumarios, etcétera, que además son regionales, son locales, etcétera. Pero Sí. y por último decir que estos son cargos de confianza, son cargos de confianza política del presidente de la República. El presidente evalúa en qué momento hace cambios. Hace poco ya hizo un cambio de gabinete, salió el subsecretario de Salud Pública, se mantuvo el de redes asistenciales en salud, y esos son permanentemente. Ayer hubo consejo de gabinete, o sea, el presidente es el último que tiene la palabra para decir, bueno, sigue o no sigue el subsecretario o cualquier cargo de confianza. Sí, ¿sabes lo que pasa, senador? Es que en ese sentido, las alertas por ejemplo, de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, llegó en noviembre del año pasado, se reafirmó en marzo de este año, se adelantó el plan invierno en nuestro país para los finales de los días del mes de marzo, a propósito de esta llamada, y recién ayer se dictó, se firmó el decreto de esta unión entre el sistema público y privado para poder traspasar pacientes del sistema público al sistema privado. Recién ayer, senador. Entonces, aquí la crítica que se hace es, como le decía anteriormente, principalmente a la gestión que se ha hecho, a la operatividad que se ha hecho por parte de la decisión de quien tiene a cargo la red asistencial. Sí, eso, por eso le digo, eso hay que evaluarlo. Los diputados de oposición tienen mecanismos para poder solicitar investigación, fiscalizar. Hay distintos mecanismos que pueden utilizar. Lo que sí, y es importante aclarar, una cosa es que se haya firmado el decreto ayer, pero esto ya viene ocurriendo hace bastante tiempo. La información que tenemos es que la conversión de camas de adultos a pediátricas son muchísimo mayores a las del 2022, tanto las camas UTI como las UCI, tanto en el sector público como en el sector privado, y esa coordinación ya existe. O sea, no es que empezó ayer con la firma del decreto, esa coordinación pública-privada, e incluso, agrego, a los hospitales de las Fuerzas Armadas, ya existe. El tema es la saturación a la que se ha visto expuesta el sistema, sobre todo en algunas zonas, no en todo el país, en algunas zonas, particularmente la zona central, región de Valparaíso, donde yo soy senador, y hemos lamentado el fallecimiento de
2 lactantes en las últimas semanas, y también en la región metropolitana. Y en términos de número de personas fallecidas, sobre todo lactantes fallecidas por virus respiratorios, si uno compara los años anteriores a la misma fecha, no son superiores. Es decir, a pesar de la crisis, a pesar del impacto de este virus incisional, los números en términos de fallecidos no son superiores. Esta es información oficial del DEIS, lo cual para nada es una lectura autocomplaciente, porque cualquier fallecimiento de una persona, y particularmente un lactante, es muy doloroso, y toda la empatía y solidaridad con la familia. Pero si uno mira en estricto rigor el dato epidemiológico, no estamos en una situación alarmante de crecimiento de número de personas fallecidas, lo cual no implica que haya que extremar todas las medidas, todos los recursos para evitar más muertes y prepararnos de mejor manera para el invierno. Pero yo creo que en una crisis sanitaria hay que apoyar a la autoridad sanitaria, y si es que hay algo que está fallando mal, bueno, será el gobierno el que haga los cambios, pero no estar sacando provecho político de una situación dolorosa donde todos los sectores más bien tienen que colaborar para salir adelante de esta situación sanitaria. Bien, pues senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, presidente del mismo partido, muchísimas gracias por este contacto y por esta conversación durante esta mañana aquí en CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias, Felipe, que esté bien. Buen día, que estén bien. Chao, chao, igualmente. Chao, chao.